Bienvenidos, queridos amigos de la Jinga, un día más. Estamos aquí Álvaro Gago, Adrián de la Cruz y yo, Raúl Morán. Y hoy, pues podemos decir, tenemos el honor de que nos acompañe para un ratito bueno, un ratito de charla, Andrés Cabrera, periodista deportivo, referente total para nosotros. ¿Qué tal estás, Andrés? Pues nada, un gusto estar aquí charlando con vosotros y nada, encantado de acompañaros en vuestro canal. Eso es. Pues vamos a empezar con una entrevistita donde, bueno, te vamos a preguntar un poquito orígenes en periodismo, algún consejito, claro, también podemos pedir. Así que, bueno, Lo que sin queráis, lo que más, queráis. Estoy abierto aquí a contestar todo lo que me planteéis. eso es. Pues sin más dilación empezamos con, claro, la pregunta más obvia, ¿no? Nosotros, pues, bueno, yo en mi caso, tú se imagina que también, pues el periodismo es una vocación total. Yo de pequeñito jugaba con las chapas y iba narrando partidos y tal. ¿Cómo iniciaste tú esta aventura en el mundo del periodismo? ¿Estudios y demás? Pues nada, también parecido. Al final, yo cuando decidí entrar a periodismo tras hacer selectividad es porque me encantaba el fútbol y quería comunicar pues todo por lo que me apasionaba, en este caso el fútbol masculino. Y sí, al final pues la niñez igual, con chapas, cromos, con la PlayStation ahí, con el PES, con el FIFA en sus inicios. Y la verdad, pues que poco a poco, luego, es verdad que aunque había todas estas cosas que rodeaban el fútbol, a mí lo que me encantaba era ver partidos, ir al Calderón, ver a mi Atleti. Y entonces, pues ya cuando eso, tengo 18 años, decido hacer periodismo allí en la Complutense de Madrid. Y es verdad que me desencanto bastante porque digo, tampoco era como tanto la vocación de periodismo, luego me di cuenta que sí, sino era porque quería trabajar en algo relacionado con el fútbol. Pero me desencanté por la carrera, no luego ya por trabajar como periodista. ¿Quiénes crees que fueron las personas que te influyeron a querer estudiar periodismo? Bueno, nunca digo un referente exacto, sí que hubo, pues yo, por ejemplo, pues soy hijo de Fiebre Maldini, lo veía ahí también en la adolescencia, bueno, más ya también empezando los primeros años de carrera, había ciertos periodistas que eran referente. También, pues yo escuchaba la radio bastante, carruseles y demás, me gustaba mucho. Es verdad que luego le he visto una parte que aún hoy critico, pero sí que me encantaba, pues al final esa parte de la comunicación relacionada con el fútbol. Luego también, yo qué sé, las narraciones de Andrés Montes en La Sexta me marcaron en ese mundial del 2006. Era como, hostia, que se puede hacer algo diferente, no tiene que ser todo lo establecido, lo normativo. Entonces, como que de repente para mí de verdad fue como descubrir, uy, un narrador distinto que hace otro tipo de cosas. Y nada, la verdad que hay como referentes periodísticos, pero luego también más personales, pues de repente empiezo a ver gente que hace otro tipo de cosas, luego también amistades que me animan a ello. Entonces, como que no puedes coger un referente propio. Nunca me ha gustado idolatrar a nadie en concreto, pero sí que coger cositas de mucha gente. Bueno, ¿y cómo conociste a Guille y a Juana Roita? Pues a Guille le conocí en la carrera, estudiamos en la misma universidad, nos presentó un compañero de la facultad. Además recuerdo en un examen de recuperación, estábamos poco antes del examen y me dice, mira, este es el chico que te pase el correo para que... en aquellas teníamos una web que se llamaba Pie de Pista, que subíamos ahí artículos, crónicas y demás. Y me dijeron que había otra persona que le gustaba el fútbol internacional. Yo era como el encargado de fútbol internacional, luego había otros con fútbol nacional y hablé con Guille para decir, y recuerdo además como ya nos habíamos coordinado por correo antes de conocernos en persona para hacer artículos sobre el Borussia Mönchengladbach. Recuerdo algunas cosas así como un poco random, pero que todavía me acuerdo, hace más de 10 años de aquello. Y ya con Guille empecé a trabajar en esta web que llevábamos, ya te digo, personas de la facultad, y a través de ello, pues conocimos a Juan, que por su parte, en su facultad había iniciado el proyecto de Kaiser, que Kaiser era una revista digital que se acababa todos los meses. Y justo, pues primero Guille le conoció, y luego ya me presentó a mí y ya empezamos a maquinar ahí algo. Primero estábamos en la revista, los tres, con más gente, pero sí como empezamos a coger roles como más, pues yo de revisión, sobre todo de contenido, de que estuviera todo el contenido bien, Juan al final de maquetación y este tipo de cosas. Y ya pues al trabajar juntos decidimos hacer un proyecto audiovisual. En ese momento Kaiser TV lo llamamos por la revista Kaiser, que era todo muy de andar por casa. Además era en casa de Juan, poníamos ahí la cámara encima de unos libros porque no teníamos ni siquiera trípode, o sea, una serie de cosas ya te digo, muy a andar por casa y copiando un poco lo que era Fibre Maldini, porque era lo que veíamos en la televisión.
Y luego nos dimos cuenta que meter vídeos de fútbol en YouTube nos capaban los vídeos, tal. Como que no sabíamos mucho de la plataforma de YouTube. Y eso fue como nuestro aprendizaje previo a Campeones. Entonces empezamos primero ahí. De hecho, ahora mismo creo que se puede ver alguna pieza suelta de Kaiser TV, pero que creo que para la gente es complicado encontrarla. Pero que ya los programas en sí enteros, yo particularmente no tengo ninguno. No sé si Juan tendrá, pero yo no tengo ningún programa entero de Kaiser TV, que hacíamos programas de 1 hora con diferentes secciones y demás. Sí, sí, bueno, un poco como nosotros también. Sí. Estamos haciendo ese camino ahora, claro, empezamos ¿cuándo? ¿El año pasado? Sí, marzo del año marzo, pasado, por por ahí, ahí. más o menos. Así que bueno, etapa bonita y estamos pasándolo muy bien, ¿no? Sí. Bueno, Sí, al marzo de final- este año, ¿eh? Bueno, sí, de Sí, este año, sí, ¿no? de este año. Yo estoy ya Sí, en sí. la Al final lo luna. bonito de esto del inicio es que también te vas dando cuenta que aprendes, que mejoras, que te sueltas. O sea, que yo lo recuerdo con cariño. Había también errores que se cometen, pero que son lógicos, que te sirve para aprender. Así que también nos motiva a ello, que sobre todo a hacer las cosas se aprende caminando y haciéndolas, no tanto leyendo en libros o estudiando, que bueno, hay veces que hay ciertos conocimientos que vienen bien, pero que sí que animo siempre a llevarlo a cabo, a practicar aquello que nos mueve. Eso es. ¿Y cuál fue la motivación para, bueno, adentraros en ese mundo por entonces desconocido de YouTube y tal? ¿Qué os motivó? ¿Visteis algún ejemplo? No sé cómo decirte. Pues más que motivó, nos desmotivó cómo veíamos el periodismo tradicional. Pues yo empecé a hacer cositas como becario, Guille también en diferentes medios. A mí todavía recuerdo que me marcó pues esa jerarquización. Yo no era Andrés, era el becario y además recuerdo conversaciones con jefes, más que conversaciones eran peroratas que me soltaba, que era, pues yo era un becario más, que cuando pasara el ciclo entraba otro, o sea que sobre todo porque yo ya empezaba a confrontar ciertas cosas que no me gustaban, pues yo no quería firmar ciertas piezas que no estaba de acuerdo, como rumorologías o cosas así que no iban conmigo. Y recuerdo eso, el decir, no, tú ten claro cuál es tu rol. Y dije, vale, tengo claro cuál es mi rol y mi rol no está en medios jerarquizados. Entonces era por desmotivación de los medios tradicionales, que también digo que aprendí ciertas cosas, o sea, no todo es malo y también conocí a gente interesante. No, por ejemplo, este jefe en concreto no es ningún ejemplo para nadie, pero sí que aprendí ciertas cosillas. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento no había nadie haciendo nada en YouTube fútbol, sí que ya empezaba pues ciertos pinitos, ciertos youtubers a hacer cosas hace 10 años, pero justo como en periodismo deportivo habíamos visto algún canal en México, una cosa, pero como muy de andar por casa y con lo mejor de andar por casa, que era como, joder, lo están haciendo en su casa y le están viendo muchas personas. Nosotros dijimos, vale, queremos hacer esto mismo, pero a lo mejor profesionalizándolo y mezclando un poco algo de televisión, como venga, pues vamos a buscar dónde puede haber platos digitales y justo nos enteramos que habría una productora justo enfocada al tema de YouTube en Madrid, esto en 2014 nos enteramos, y hicimos una propuesta de, mira, nosotros aportamos guionización, presentación de contenidos y vosotros nos cedéis el espacio, pues tanto las cámaras, el equipo. Entonces, claro, ya no sería grabar en casa de Juan o grabar por nuestra cuenta, sino sería grabar ya en platós y con partes técnicas que nosotros no llegábamos también por capacidad económica, que era nula o teníamos sueldos de becarios o pues al final por lo normal en aquellos años. Entonces sí que tuvimos la suerte de darnos cuenta o querer hacerlo cuando estaba empezando. Toda esta productora, por ejemplo, estaba queriendo coger proyectos, nos dijeron que a tope, no teníamos que adelantar ningún tipo de dinero en una coproducción entre ambos, o sea, éramos dueños de Campeones, tanto la productora como nosotros. Entonces, como que también hubo ese momento de ser de los primeros. Eso también permitió crecer muy rápido en YouTube. Había poca gente que hiciera eso. Sí que empezaron luego pues otra gente, pero creo que no había nadie como haciendo periodismo deportivo en YouTube hasta que empezamos nosotros. ¿Crees que sentasteis las bases de una nueva forma de hacer periodismo? Yo no creo sentar unas bases porque al final yo creo que ya había esta run run, o sea, habría habido otras personas que hubieran hecho lo mismo. Sí que creo que estuvimos en el momento adecuado de querer empezar. También, ¿no? Evidentemente, hicimos un buen trabajo, hicimos un estudio del mercado, en este caso YouTube, o sea, hicimos una buena presentación, recuerdo reuniones para planificar todo esto, de qué se hace, qué no se hace. También algo que tuvimos que aprender fue adecuar el lenguaje, porque no es lo mismo hablar en televisión, en radio, que hacerlo en YouTube. Entonces, claro, al principio, los primeros vídeos que hacíamos televisión, no teníamos este rollo un poco desenfadado que busca más el público de YouTube porque no entendíamos cómo tenía que ser el lenguaje. Entonces, sí que tuvimos que hacer este aprendizaje y sentar unas bases, no lo sé que hay como mucha gente que nos vio, entonces lo considera como referente, pero creo que también hay otros que habrían llegado si no hubiéramos sido nosotros,
Miquel Quintana ya empezaron con Ecos del Balón, Abel Rojas empezaron un Mm. año después o un poco tiempo después. Rafa Skritz empezó a lo mejor un año o 2 años después. Es verdad que ya nos conocíamos del periodismo deportivo y todos nos preguntaron y nos ayudamos mutuamente. Es decir, que cuando nosotros empezamos, ellos también se motivaron para empezar, pero creo que ya estaba este run run y recuerdo reuniones con periodistas que ahora pues son referentes hablando del mundo de YouTube. Bueno, antes estábamos hablando cómo conociste a Guille y a Juan y ahora quería saber un poco cómo es la relación actualmente. Sí, yo, bueno, hay que contextualizar también un poco. Llevo 5 años en Granada, me fui en 2019. Claro, Campeones nosotros lo empezamos a principios de 2015 y luego pues fundamos charlas de fútbol, estábamos al final ahí todos los días. Y es verdad que el final de Campeones fue un poco truculento porque, pues bueno, al final diferencias con la productora. Sí, recuerdo con mucho cariño el inicio, se volvió un poco más gris ese final. Y luego con charlas de fútbol, también poco a poco pues yo, también cada uno quiere seguir su camino, cada vez estaba un poquito más desencantado en el sentido de dedicarle muchas horas. No tanto en cuanto al contenido que se hacía, sino en cuanto a dedicarle muchas horas, que creo que pues al final estaba intentando hacer otro tipo de cosas, me quería alejar un poco del periodismo deportivo, que no copase todo mi día, porque también al final cuando teníamos campeones, charlas de fútbol, también empezamos Sabor a Fútbol con Mau, entonces eran 3 canales de YouTube, era toda la semana, luego el fin de semana tenías que ver fútbol. Yo tenía otras inquietudes, siempre me han gustado otras cosas, no solo el fútbol. Entonces era como que no estaba consiguiendo llegar a todo. Entonces uno de los motivos en 2019 fue de irme de Madrid. Sí que me quedé con sabor a fútbol porque aparte de que, pues ganaba algo de dinero, no me exigía tanto tiempo. Decidí dejar charlas de fútbol y esto también pues ha repercutido en la relación. Yo llevo 5 años sin vivir en Madrid, nos hemos seguido viendo, sobre todo por sabor a fútbol. Yo iba casi todos los meses, una vez o cada 2 meses allá a Madrid y seguíamos grabando. Y es verdad que la química que he tenido con Juan o con Guille, pues difícilmente la tenga con alguien presentando vídeos, pues ya no sabíamos leer, sabíamos qué tipo de personalidad tenía cada uno, entonces ya los vídeos salían rodados. Yo cuando he grabado con otra gente, claro, he notado como que a lo mejor voy a entrar y la persona como que me pisa, cosas que son lógicas, porque Sí. no nos entendemos. Claro, Juan Guille y yo ya sabíamos cuándo quería intervenir alguien, cuándo lo iba a hacer, de qué forma entendíamos mucho los códigos. Entonces yo, por ejemplo, cuando me tocaba ir a grabar Sabor a Fútbol con ellos, y cuando estaba con ellos, para mí era mucho más fácil de hacerlo todo porque eso, no sabíamos leer, también tienes ya este tipo de bromas recurrentes que sabes que pues al final de tantos años, rodaje, a la hora de hacer concursos, entonces era bastante sencillo. Pero sí que es verdad que la relación no es la misma de cuando pasas todos los días a cuando ya pues me vengo aquí y seguimos caminos diferentes. Yo al final, ahora mismo sí que no estoy haciendo nada de periodismo deportivo, quitando Coppola, el podcast que al final es hablar de fútbol, pero de otras cosas. Entonces sí que me he alejado un poco de ese mundo. Bueno, y como has mencionado ahora, entraste en Sabor a Fútbol. ¿Recuerdas cómo os llegó esa oportunidad a los tres? Sí, sí, al final nosotros, pues cuando estamos con campeones, vemos que empieza a tener mucha repercusión, más allá de la audiencia también a las marcas. Empezamos a hacer colaboraciones con marcas y Google directamente, o sea, YouTube, nos invita a una charla en el edificio Picasso, allí en Madrid, que además esto es como muy heavy porque la charla estaba la Liga, el Barcelona y nosotros. La Liga como ejemplo de persona que tiene los derechos para poder meter el contenido actual, luego el Barça como ejemplo de que tiene a los jugadores y contenido antiguo, y nosotros como ejemplo de que no teníamos nada, ningún tipo de archivo y a jugadores muy puntualmente, cómo lo hacíamos para conseguir audiencia. Entonces esa charla, claro, es una charla cerrada, pero con empresas que hay pues muchísimos publicistas, muchísima gente. Entonces tras esa charla, claro, pues se nos acerca mucha gente a hablar con nosotros de cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis conseguido, y entre ellos está Mau, que Mau nos comenta que les había gustado y que pues para mantener el contacto. Entonces nos citan en sus oficinas para una reunión y para allá que vamos. Entonces fuimos Juan Guille y yo a la reunión con la marca y estuvimos ahí charlando y demás. Y empezamos una colaboración, primero en el canal de campeones. De hecho, nos mandaron a Cardiff a la final de Champions Real Madrid-Juventus, ahí en 2017, que hacíamos como un recorrido desde el Bernabéu, íbamos a Londres, luego parábamos en un bar allí en Londres que tenía Mau, un bar español, y luego íbamos ya para Cardiff. Entonces, eh, esa primera colaboración para ellos era como un testeo de ver cómo funcionaba, les gustó, hicieron otra segunda y luego dijeron que tenían un proyecto de que querían hacer un canal propio
y que lo presentásemos nosotros con la productora ya. Entonces, pues a través de, ya contactamos con la productora de, mira, tenemos este contacto con Mau, quieren hacer un canal. Entonces ya fueron reuniones a tres bandas, entre nosotros como creadores de contenido, la productora como pues para poner el plató y este tipo de cosas, y la marca que quería tener su canal. Y así han sido 5 años, si no me equivoco, con la marca. Bueno, como has dicho, bueno, pues una de las bueno, ilusiones que tenemos nosotros también siempre es entrevistas, ¿no? Conocer historias, conocer perfiles diferentes de personas, gente que piensa diferente a ti, ¿no? Tú has podido Ujú. hacer muchas, tienes el honor de tener muchos contactos con muchos jugadores, muchos periodistas y demás. ¿Cuál te ha quedado marcada a ti personalmente? Bueno, hay muchas o momentos que coincides y dices, esta persona me hacía ilusión, sobre todo cuando conectas, yo creo, con tu niño interior. Claro, la entrevista en cuanto a entrevista no es nada del otro mundo, pero para mí, por ejemplo, hablar con Forlán era como un sueño cumplido. De repente estoy yo, y además fue que me invitó la MLS a Orlando y estábamos en el partido de las estrellas de la MLS Atlético de Madrid, Forlán como estandarte del Atleti estaba para allá y de repente es como, joder, estoy entrevistando a Forlán y esto lo recuerdo como con especial cariño, pero luego al final en cuanto también a entrevistas pues me ha gustado mucho, además me cayó muy bien Griezmann, por ejemplo, fue como, hostia, estás con Griezmann, una leyenda de tu equipo y luego una leyenda mundial, entonces esa por ejemplo me gustó. Luego con Coque hemos estado muchas veces, a ver, me voy a quedar siempre con gente del Atlético de Madrid, pero por mis afinidades. Luego ha habido otras entrevistas que a lo mejor han sido más completas o mejores, pero claro, para mí es esa ilusión de, joder, yo qué sé, cuando estuve en el campo de entrenamiento del Atlético de Madrid con Oblak también era como, estoy con Oblak y con Moyá. Además, Moyá, por ejemplo, también me cayó increíble. Entonces era como que de repente, también a través de Mau, grabé con muchísimos jugadores del Atlético de Madrid. Yo creo que he grabado con casi todos, incluso alguno como Correa, que no salió el vídeo nunca a la luz, pero porque además fue curioso porque grabamos Correa, Gaitán y yo, y justo Gaitán lo vendieron a la semana siguiente, entonces ya no se podía emitir ese contenido. Mierda, nunca va a ver la luz el contenido que grabé con Angelito Correa, pero bueno, que al final yo siempre me voy a quedar pues con grabar con los jugadores de mi equipo, que al final conectas con ese niño interior y ves como un sueño y cumplido. ¿Y cuál sería tu entrevista soñada? O sea, ya puedes decir una a nivel deportivo y ahora ya fuera de lo deportivo, que estás más fuera del periodismo deportivo. Vale, a nivel deportivo me habría gustado en su día Luis Aragonés, sin ninguna duda, actualmente al Cholo Simeone. Me gustaría charlar con él, porque es verdad que cuando estuvimos ahí a tope ya estaba el Cholo, pero conseguir un entrenador encima del Cholo como que no da mucho pie a este tipo de contenidos, entonces será más siempre con jugadores, me habría gustado mucho. Y fuera de este ámbito, ahora mismo no te sé decir a nadie en concreto. Sé que hay mucha gente con la que me encantaría charlar, de política, de tema social, pero ahora mismo no me viene ningún nombre. Estoy como con el mood puesto deportivo, entonces te Vale, estoy vale. diciendo nombres deportivos, pero sí, también al final se me vienen como muchos, pero no a nadie en concreto. Bueno, y ahora mismo formas parte de otro proyecto deportivo llamado Coppola, que es así Ujú. más desenfadado. ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a adentrarte en ese proyecto y qué diferencias notas respecto a anteriores en los que has estado? Pues mira, Coppola, al final los que estamos ahí somos amigos de la universidad, de la carrera. Nos conocimos en 2010 cuando empezamos la uni y lo que nos unía es que nos encantaba todo ese el fútbol. Entonces mantuvimos el contacto incluso acabada la carrera y de hecho yo ya estaba en YouTube, decidimos hacer un viaje a Lisboa en 2017, 2018, no, yo creo 2017. Fuimos para Lisboa a echar un fin de semana por allí y fue como pues conversación de bar, nunca mejor dicho, estábamos ahí como, joder, siempre, como que estamos siempre de vacile en el grupo de WhatsApp. Y dijimos, venga, vamos a llevarlo más adelante. Joder, yo tenía ya la oficina de charlas de fútbol, teníamos cosas que nos habrían faltado en otros momentos. Tenía cámaras, tenía equipo de sonido, o sea, iluminación, tenía todo. Es decir, que no era el mejor del mundo, pero teníamos equipo. Y fue como, hostia, y si lo hacemos el año que viene, ¿quién puede? Claro, de Coppola somos 8 personas, pues podíamos 5, y nos animamos 5. Entonces fue pues Robert, César, Nacho, H y yo, los 5. Entonces decidimos empezarlo en 2018, si no me equivoco. Sí que es verdad que para mí supuso como un cambio también, porque claro, yo tenía este rollo desenfadado en charlas o campeones, o el más desenfadado de los tres, y ahí de repente me pasaron por ambos lados, pues gente que directamente le daba absolutamente igual por la imagen pública o ciertas cosas. Entonces, claro, era de repente, yo sí que he notado que a lo mejor Robert, César, H, Nacho, como que pueden hacerlo de una forma mucho más desenfadada que yo y quizás
yo no tengo tanto ese perfil, pero al final no deja de ser hablar con amigos, pasármelo bien y por eso lo mantengo, porque para mí no supone mucho el decir, ahora mismo en Twitch, pues no, me conecto los lunes y es como, ay, qué guay, pues me río con mis colegas, ya además estamos todos en un punto parecido, que estamos como muy desencantados con tanto el periodismo deportivo como con el fútbol, vemos muchas cosas que nos hacen alejarnos del fútbol, entonces rajamos de ello, ¿por qué nos apasionaba esto y ahora es más una condena que un disfrute? Entonces, no sé, que tiene este tono, pero ya te digo, surgió como conversación de bar, decidimos tirar para adelante, también nos fue bien y a diferencia de pues, otros contenidos, que sí que he tenido más audiencia, la audiencia que he tenido en Coppola ha sido como más fiel y muy particular, porque tenemos un humor con humor negro y que hay veces que no se ha entendido, claro, nos hemos metido con todos los equipos, con mucho tipo de personalidades y entiendo que eso pues no siempre sea de buen recibo. Entonces, pues los que se han quedado entienden mucho nuestros códigos, entonces ahí hay como una comunidad muy diferente a la que he tenido en otros sitios. Sí, bueno, hablando un poco que lo has sacado un par de veces a lo largo de esta entrevista, pues un poco el panorama deportivo en general, pues parece que está desencantado, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora mismo? Porque ha nacido este debate sobre, bueno, sobre si es muy caro, etcétera, ¿no? Ahora ha salido todo el tema de la Kings League, que está Juan, Superliga también. claro, todo esto. ¿Cómo harías tú un análisis del fútbol actual? ¿Del fútbol actual o del periodismo? No entendí muy bien. O ambas. Vale, sí. Vale, yo del fútbol actual, pues quieras que no, ya llevo que más de 20 años viendo fútbol. He visto para mí, esto opinión, que a lo mejor también afecta a esa idealización que tenemos de la infancia y de cuando te enganchas a un juego, en este caso como es el fútbol, que yo he visto un deterioro. Es decir, he visto que ciertas cosas que a mí me acercaban al fútbol, cierta pasión o ciertos, no sé, no sé definirlo exactamente, pero que no todo girase en torno a lo que envuelve al fútbol, sino al propio fútbol. Yo recuerdo cuando era niño viendo Estudio Estadio, no el Estudio Estadio actual, sino el de entonces, que había resúmenes amplios de los 10 partidos de liga. Yo me lo grababa en VHS con 8 o 9 años. Y era hablar de fútbol, no de todo lo que envolvía el fútbol. Yo creo, también recuerdo, esto fue en 2008, 2009, cuando empiezan los Manolos y todo esto. Antes la sección de deportes no ocupaba tanto tiempo, de repente hacen secciones de una hora. Tú tienes que llenar una hora, haya fútbol o no haya fútbol. De repente se empiezan a hablar de otras cosas. Yo recuerdo que en mi infancia nos hablaban, entonces empezó la prensa rosa deportiva, programas como El Chiringuito, este tipo de cosas, que también hay que entenderlo como un show. Ellos hacen un show, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se lo toma como periodismo deportivo. Y es un show relacionado con el fútbol, pero es un show. Lo que pasa es que, claro, con códigos televisivos, entonces mucha gente lo ve. Y claro, yo recuerdo cuando empecé a hacer periodismo como Pedrerol y digo, no, es que no quiero ser eso. ¿Sabes? No me compares porque no es lo mismo, no queremos hacer lo mismo. Sí, estoy haciendo contenido en YouTube también desenfadado, pero yo quiero aportar un valor, no quiero hablar de cotilleos, no quiero hablar de la última imagen de Cristiano Ronaldo, no quiero hacer eso, quiero, dentro de que estoy haciendo de entretenimiento dentro de YouTube, quiero aportar un valor. Creo que precisamente el valor es lo que se ha perdido antes. Todavía se mantiene, hay gente muy buena, por ejemplo, antes se ha hablado de Miguel Quintana, creo que sigue haciendo muy buen periodismo en la plataforma en la que esté, porque habla de fútbol. Y es a mí lo que me unía a este deporte. A mí me gusta el juego. Si me estás hablando de otras cosas, me alejas. O si me estás intentando vender, que a mí me ha pasado con el propio FIFA, que era como el FIFA, oye, yo jugaba el modo carrera y estaba aprendiendo de fútbol, que me jugaba con otros jugadores, cuando de repente eso evoluciona, y ya los jugadores tú puedes poner diferentes jugadores en una plantilla, a mí me aleja porque entiendo que es un juego y la gente se lo puede pasar súper bien con eso, pero a mí me aleja porque yo lo hago porque quiero aprender de fútbol, el propio juego de fútbol, y el FIFA es como un extra, pero si de repente lo que está de moda es que cada uno se forme su plantilla, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿qué tal? Era como, no, yo cuando jugaba al fútbol quería jugar el modo carrera, jugarme en la Bundesliga, aprender sobre los jugadores de, justo antes he dicho el Gladbach, los jugadores del Gladbach, quién tienen y los estoy viendo en el juego. Entonces era como, esto me ha ido alejando en cuanto al juego en sí. Y en cuanto al periodismo, creo que es un arma de doble filo, es decir, hay cosas mejores y peores. Antes, pues tenías que estar en un medio generalista, en un medio grande, para que al final tener voz. En los 90, si yo hubiera nacido antes y en los 90 tuviera que haber hecho periodismo, si no estás en un medio grande, prácticamente no puedes hacer nada. O vendes tus piezas si eres muy bueno, pues no puedes hacer nada por tu cuenta. De repente, nazco en una generación en la que podemos hacer algo en el mundo digital y no necesito estos medios generales que me han menospreciado, me han tratado como un becario, como tal, que a lo mejor habría tenido que comer mucha más mierda para poder hablar de fútbol. Aquí de repente me puedo hacer un nombre por otro lado, en este caso por YouTube. Entonces esto es una ventaja, pero también genera una desventaja, que todo el mundo puede hacer eso.
todo el mundo es todo el mundo, gente que vende que el fichaje de Mbappé se va a hacer mañana y si no se va a hacer pasado y está haciendo todos los días vídeos de eso, todos los días, porque vende, entonces como vende, yo lo voy a hacer todos los días, me invento todo el rato noticias y no pasa nada, aquí no, a nadie se le juzga, a nadie se le dice, oye, que estás haciendo mucho daño a la profesión con este tipo de periodismo, no pasa nada porque tú tienes audiencia, subes el contenido, entonces como que de repente también, al mismo tiempo que gente muy válida, como vuelvo a decir Quintana o Screech, hacen contenido muy chulo y lo consiguen por sus propios medios, de repente hay otra gente que no es nada válida y lo está consiguiendo también. Entonces creo que sobre todo el discernir qué periodistas lo están haciendo bien, yo siempre lo hago, están aportando un valor, están de verdad aportando algo para ser más conocedores de este juego, para darnos datos, para darnos información, análisis tácticos. En este caso hay algunos que sí lo hacen y muy bien en el mundo digital y otros pues que están insultando a la profesión. Bueno, y ya aprovechando, ¿no? Que ya estamos llegando ya al final, te queríamos pedir algún consejo que nos darías a nosotros y a todos los periodistas jóvenes que nos estén viendo acerca del futuro y de la profesión. Vale, pues es complicado hacer un consejo, pero bueno, lo primero que yo he aprendido pues eso, la carrera la empecé en 2010 y recuerdo frases de profesores que me decían, el periodismo es 24/7. Desaprender eso, no es 24/7. Es decir, también tenéis que tener vida, también tenéis que reclamar derechos laborales, porque hay muchas veces que eso pervierte la idea de, no, es que tengo que comer mierda y estar como becario 40 horas a la semana cobrando 100 euros. No, 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 para nada. Si lo haces es por un proyecto propio, que tú asumes esas pérdidas y dices, mira, pues estoy dedicando tiempo a mi propio proyecto, como podéis estar haciendo vosotros. Pero no trabajéis en medios porque os han vendido lo de 24/7 a cambio de una miseria, porque hay alguien que se está lucrando de que vosotros estéis ahí. Entonces sí que algo que yo he aprendido en base a mi experiencia es, no, yo no voy a comer mierda para que alguien me esté gritando porque me tengo que hacer un nombre. Y claro, el periodismo es 24/7. Y 24/7, creo que cuando cualquier cosa se hace todo el rato, acaba quemando. Ha sido mi ejemplo. Yo era libre, porque era libre, hacía mi propio contenido con gente que también sabía mucho, como Juan, Guille, Diego Campo y Javi Navarro. Estábamos haciendo un equipo muy bueno, pero de repente hacía vídeos todos los días, veía fútbol, tenía que verlo para poder informar de eso y yo me acabé quemando, porque no es sano no tener vida personal, no es sano no poder ver a parejas, familiares. Eso al final o bien acabas de una forma pues viviendo mal. Yo me alimentaba fatal, era como, venga, tengo que comer algo rápido, no tenía tiempo para cocinar. No, creo que en todo está el equilibrio, es decir, nunca, mi consejo es no le destinéis 14 horas al día, nunca, porque es que vais a generar además peor contenido. También si estás haciendo todo el rato vídeos, pues descansa, duerme tus horas, come bien y ya luego haz lo que te apasiona, que en este caso pues, es el periodismo deportivo. Entonces mi consejo es que no os vendan la burra de que hay que trabajar muchísimo y tienes que estar todo el rato conectado. No, apaga el móvil un rato y no tienes que estar en Twitter todo el rato cuando estás desconectando. Apaga, ve una peli tranquilo en tu casa, ve una serie tranquilo, léete un libro. Además que creo que viene bien que sea no relacionado con el fútbol, que también yo he leído todos los libros de fútbol a vídeos y por haber, pero léete otro tipo de libro porque te va a aportar también conocimiento, creatividad, te va a recordar algo, te va a decir, o sea que también si tienes otra afición, no la olvides porque eso también, yo valoro mucho a los periodistas que hilan, por ejemplo, el cine con el fútbol, la literatura con el fútbol, porque se nota que saben de otras cosas y quieren aprender otras cosas. Es decir, si queréis hacer periodismo deportivo, tampoco olvidéis otras partes de la sociedad o de la cultura que son muy, muy importantes. Bueno, y ahora ya encaramos las dos últimas preguntas que siempre las intentamos hacer parecidas y es un poco que cuál es la anécdota más graciosa que te haya ocurrido en el mundo del periodismo, ya sea en una entrevista, grabando un vídeo, o no sé. Vale, pues se me viene a la cabeza, pero precisamente porque la he recordado, igual luego digo, joder, tenía que haber dicho esta. Pero cuando entrevistamos a Griezmann, precisamente fue en un hotel allí en Madrid, en esta primera etapa que está en el Atlético de Madrid, antes de irse al Barça. Bueno, él daba una rueda de prensa con prensa de todo tipo, general y demás. Y luego en una habitación del hotel teníamos nosotros, bueno, con H&S montado, que además es gracioso que yo hiciera un vídeo con H&S, montado pues ahí como un stand y demás. Entonces, claro, Griezmann sube con su representante, estamos nosotros, critica a la prensa tradicional, dice, joder, es que me han preguntado si voy a fichar por el Real Madrid 25 veces, al primero ya le he dicho que no, porque era previo a un derbi, era previo a un Atleti Real Madrid y era todo el rato preguntas de, ¿va a ser tu último derbi como rojiblanco? ¿Sabes? Como con esta segunda intención. Ahí también vi como que los propios jugadores están cansados de ese tipo de periodismo, porque a nosotros no nos leían como periodistas. Claro,
era como, va, ahora estoy con los youtubers, no con los periodistas. Y estaban criticando, Griezmann como así, me cayó muy bien porque le vi como esa fachada de, joder, que es siempre lo mismo, ¿sabes? Siempre lo mismo, me están preguntando todo el rato esto y me pasó igual con Coque. Coque también dice, mira, con vosotros estoy tranquilo, ¿sabes? Con nosotros estás todo el rato contestando a chorradas y era como que me gustó esa parte. Y claro, hacemos la entrevista, bueno, el vídeo que era como cuánto sabe Griezmann de Griezmann, o sea que también para él es un contenido sencillo. Acaba el vídeo y claro, nos bajamos en el ascensor del hotel con él y justo se para en una planta y aparece un niño que se queda flipando, en plan, de repente tú no te esperas que se abra la puerta de un ascensor y aparezca Griezmann. Entonces el niño se queda así como mirando a Griezmann, además embelesado. Y claro, lo verdaderamente gracioso para mí es que Griezmann llevaba una revista, que le habían hecho una entrevista en la revista y se puso la revista en la cara, tapándose su propia cara, pero en la revista estaba también su cara, ¿sabes? Porque era la portada de esta revista que la habían traído de Francia o algo así. Entonces es como Griezmann como haciendo como un chascarrillo al niño de no soy yo, y se tapa la cara y aparece él mismo también. O sea, que también me pareció como gracioso su parte como humana de, pues le hizo como la gracia al niño, el niño se subió al ascensor, que seguía ahí como flipando, y Griezmann como, no sé, como que me pareció como muy simpático, no algo de flipado, sino de, va, pues, sí, soy yo. Y hablo un momentico con el peque, que tendría sus 10 años, cosas así, o sea que no sé, que lo recuerdo, pero porque he recordado la entrevista a Griezmann, que a lo mejor en otro momento te diría otro ejemplo. Sí, de pinta ser un majete además, Antoine, ¿no? Sí. Bueno, Sí, ya sí. como última, bueno, nosotros siempre hacemos el 11 ideal, ¿no? Del invitado. Entonces, bueno, pues un 11 un poco de tus jugadores fetiche o como veas. ¿Del pasado, del presente o da Lo que igual? quieras, ¿no? Vale, pues bueno, pues justo en una línea muy rojiblanca, pues voy a pensar pues jugadores fetiche o que les tengo especial cariño. En la portería, Jano Black, defensa para Juanfran Godín Miranda, no puedo olvidar todo lo que han dado, y Felipe Luis, por supuesto. Juanfran, la defensa del Atleti de esa primera etapa del Cholo, para mí es inolvidable. En medio del campo para Coque, luego, yo es que tenía también mucho cariño ahí a Arda, aunque luego hubo esa parte como dolorosa, pero Coque, Arda, Turán. Estoy pensando, ¿quién pongo? A Griezmann, por supuesto, en un costado, porque es que en la delantera voy a tener que meter a mucha gente. Griezmann echado a un costado. Al otro, Messi, por lo que me ha hecho disfrutar como futbolista, o sea que va a ser todo rojiblancos menos Messi. He disfrutado muchísimo como un niño pequeño viéndolo jugar, entonces tengo que poner a Messi. Y arriba va a ser como muy complicado, pero elegir dos Hay mucho delanteros talento, ¿eh? Sí, claro. colchoneros, pero bueno, voy a elegir Falcao. Esos 2 años también me enamoraron mucho. Y Forlán, el cachabacha. Y me duele mucho dejar a Diego Costa fuera, ¿eh? Diego Costa para la segunda parte, pero sí que Forlán y Falcao, esa dupla, vamos, yo creo Pues lo que que hubiera sido, ¿eh? no llegaron a coincidir, pero si hubieran coincidido esos dos, tremendo. Eso es. Bueno, pues ya llegamos al fin de la entrevista. Ha sido, como te decimos, un absoluto honor. Nosotros, por supuesto, empezamos el proyecto y teníamos juegos referentes, por supuesto, como Campeones, también otros medios, ¿no? Yo Internet Sí. nos gustaba mucho, etcétera. Queríamos tener un poquito ese rollo. Así que, pues, te puedes imaginar lo que es esto para nosotros. Tú tenías de referentes, pues, los que han mencionado, nosotros te tenemos a ti. Así que imagínate. Y acabo de darme cuenta que me deja fuera Torres, o sea que pecado mortal. Sí. Es verdad, es verdad. que la habría metido, pero bueno, o sea que otro referente, nada, y ha sido un placer estar con vosotros, la verdad. Es una charla muy, muy amena, así que para lo que queráis, otra vez que queréis charlar, pues yo aquí encantado de hablar con vosotros. Eso es. Un abrazo. Un abrazo y que vaya todo bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, cuidaos.